¿Alguna vez has estado en una habitación donde todos te trataban como si fueras invisible, como si no importaras, como si tu mera presencia fuera de alguna manera una molestia para su pequeño mundo perfecto? Yo sí, y lo que pasó aquella noche lo cambió todo, absolutamente todo. Déjame llevarte de regreso a esa velada, una velada que comenzó con sonrisas educadas y vino caro, pero terminó con mandíbulas cayendo y rostros poniéndose pálidos como la cera. Te voy a contar exactamente cómo se siente ser subestimado, burlado y despreciado, solo para luego ver a esas mismas personas darse cuenta de que han cometido el error más grande de sus vidas profesionales. Esta no es solo una historia sobre venganza o vindicación, aunque hay bastante de eso, te lo aseguro. Esto es sobre dignidad, sobre conocer tu valor cuando todos a tu alrededor te están diciendo que no tienes ninguno, y sobre ese momento increíble cuando la verdad se vuelve imposible de ignorar. Todavía estoy procesando todo lo que sucedió, y honestamente, compartir esto contigo se siente como finalmente soltar un aliento que he estado conteniendo durante meses, como liberar algo que ha estado oprimiendo mi pecho desde aquella noche. Así que ponte cómodo, porque este viaje nos va a llevar por algunos lugares oscuros antes de llegar a la luz, y te prometo, te juro por lo más sagrado, que cada momento de esto es absolutamente verdadero, sin exageraciones, sin dramatizaciones innecesarias, solo la verdad pura y dura. Mi nombre es Miguel, y he pasado los últimos 15 años construyendo algo de la nada, escalando una escalera que parecía imposiblemente alta, enfrentando rechazo tras rechazo tras rechazo, y aprendiendo que el éxito no se trata solo de lo que logras, sino de cómo te manejas cuando la gente asume que no has logrado nada, cuando te miran y ya han decidido quién eres, sin siquiera darte la oportunidad de abrir la boca. La noche que estoy a punto de describir sucedió hace 3 meses, pero las raíces de esta historia se remontan mucho más atrás, a una versión de mí mismo que nunca habría imaginado terminar en una sala de juntas, mucho menos encabezándola o teniendo voz y voto en decisiones que afectan a miles de personas. Creciendo en un pequeño pueblo de Ohio, aprendí temprano que el respeto no se da gratuitamente, se gana a través del trabajo duro, la persistencia, y a veces a través de demostrarle a cada persona que dudó de ti que estaban completamente equivocados. Mi padre era mecánico, trabajaba con sus manos desde que salía el sol hasta que se ponía, regresando a casa con las uñas perpetuamente negras de grasa y el cuerpo adolorido por el esfuerzo físico. Mi madre trabajaba en el supermercado local, en la caja registradora sonriendo a clientes que a veces la trataban como si fuera parte del mobiliario, invisible excepto cuando necesitaban algo. El dinero siempre estaba ajustado, ese tipo de ajustado donde usas la ropa heredada de tu hermano mayor hasta que literalmente se deshace en tus manos, donde las vacaciones familiares significaban acampar en el parque estatal con una carpa vieja que goteaba cuando llovía, donde la universidad parecía algo que les pasaba a los hijos de otras personas, gente con recursos y conexiones que nosotros simplemente no teníamos. Pero mis padres inculcaron en mí algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar, una creencia profunda, casi inquebrantable, de que mis circunstancias no definían mi potencial, que la inteligencia y la determinación podían abrir puertas que parecían permanentemente cerradas con candado y cadenas. Estudié como si mi vida dependiera de ello, porque en muchos sentidos, realmente dependía. Las becas se convirtieron en mi obsesión. Investigaba cada oportunidad. Llenaba cada solicitud con el cuidado de alguien que sabe que un solo error podría cerrar una puerta que nunca volvería a abrirse. Cada examen era una oportunidad para demostrar mi valía. Cada tarea era una oportunidad para probar que pertenecía a espacios donde personas como yo típicamente no eran bienvenidas, donde mi acento, mi ropa, mi forma de hablar podrían marcarme inmediatamente como un extraño. Conseguí entrar en una universidad estatal decente, nada prestigioso, no era Harvard ni Yale, pero era respetable, y era mi boleto hacia algo mejor. Trabajé 3 empleos para cubrir lo que las becas no cubrían. Lavaba platos en un restaurante, trabajaba en la biblioteca del campus organizando libros, y los fines de semana hacía turnos en una gasolinera. Dormía tal vez 4 horas por noche,
sobreviviendo con café barato y la determinación pura de no desperdiciar esta oportunidad que tantos sacrificios había costado conseguir. Me gradué en la cima de mi clase en administración de empresas, pero el mundo corporativo, Dios mío, eso era una bestia completamente diferente. Tener el título correcto era una cosa, pero no tener las conexiones correctas, los antecedentes correctos, la forma correcta de hablar, la ropa correcta, todo lo correcto que señala que eres uno de ellos, eso hacía todo exponencialmente más difícil de lo que nadie me había advertido. Mi primer trabajo fue en una firma consultora donde esencialmente era el chico del café que ocasionalmente podía sentarse en reuniones, siempre en la parte de atrás, siempre en silencio, siempre consciente de que estaba allí, para aprender mi lugar más que para contribuir con ideas que nadie quería escuchar de alguien como yo. Pero observé, y escuché, y absorbí todo como una esponja. Noté cómo se tomaban las decisiones, cómo se construían las relaciones, cómo se desarrollaban las dinámicas de poder en las salas de conferencias y durante los almuerzos caros donde los tratos reales se cerraban entre platos de comida que costaban más que mi alquiler semanal. Vi quién recibía promociones y por qué, y más importante aún, vi quién era pasado por alto y por qué, y no siempre tenía que ver con competencia o resultados, sino con percepción, con hacer que las personas correctas se sintieran cómodas, con encajar en un molde existente que había sido diseñado décadas atrás por personas que no se parecían en nada a mí. Decidí temprano que aprendería a navegar este mundo sin perderme en él, que jugaría el juego cuando fuera necesario, pero nunca olvidaría de dónde venía o qué realmente importaba, que nunca sacrificaría mi integridad por una promoción o traicionaría mis valores por un cheque de pago más grande. Pasaron los años, y me moví de empresa en empresa, cada vez dando un paso hacia arriba, construyendo una reputación como alguien que entregaba resultados incluso cuando las probabilidades estaban en mi contra, incluso cuando otros esperaban que fallara. Me especialicé en reestructuración corporativa, ayudando a empresas en dificultades a identificar ineficiencias e implementar cambios que realmente funcionaban. No solo se veían bien en papel o en presentaciones de PowerPoint llenas de gráficos coloridos pero vacías de sustancia real. Era trabajo poco glamoroso, el tipo que requería sumergirse profundamente en datos, hablar con empleados en todos los niveles desde el conserje hasta el CEO, y hacer recomendaciones que a veces molestaban a personas poderosas, que preferían que las cosas permanecieran exactamente como estaban porque el cambio amenazaba sus posiciones cómodas. Pero era efectivo, y lentamente, muy lentamente, construí un nombre para mí mismo en círculos industriales específicos. A finales de mis 30, había fundado mi propia firma consultora. Comencé con solo yo y un espacio de oficina alquilado, que era básicamente un armario con ventana, pero en 5 años habíamos crecido a un equipo de 15 profesionales talentosos que compartían mi filosofía de que el cambio real proviene de comprender sistemas desde adentro, no solo de imponer soluciones desde arriba, como dioses corporativos, que nunca han ensuciado sus manos con trabajo real. Trabajamos principalmente con empresas de tamaño mediano, negocios que eran lo suficientemente grandes como para tener problemas complejos, pero lo suficientemente pequeños como para realmente implementar cambios significativos sin quedar atrapados en años de burocracia paralizante. Nuestra tasa de éxito era excepcional, y la palabra se extendió en los círculos de la industria de que si querías transformación real, en lugar de solo un informe brillante que terminaría acumulando polvo en un estante, nos llamabas a nosotros. Hace aproximadamente 8 meses, fui contactado por la junta directiva de una importante empresa manufacturera, llamémosla Industrias Titanio, para proteger identidades específicas, sobre un posible contrato de consultoría que podría evolucionar hacia algo más permanente y significativo. Enfrentaban desafíos serios. La participación en el mercado estaba disminuyendo trimestre tras trimestre. La moral de los empleados estaba en un mínimo histórico con tasas de rotación que eran alarmantes. Varios trimestres de ganancias decepcionantes que habían hecho que los accionistas se pusieran nerviosos, y un equipo de gestión que parecía más interesado en proteger sus posiciones y salarios que en abordar problemas fundamentales que amenazaban la supervivencia misma de la empresa.
Las conversaciones iniciales fueron prometedoras. Parecían genuinamente interesados en un cambio sustancial, en lugar de solo ajustes cosméticos, y después de varios meses de negociaciones complejas y evaluaciones preliminares exhaustivas, me ofrecieron un puesto en la junta directiva con un mandato específico para supervisar la reestructuración operacional. Era una oportunidad masiva, el tipo que podría establecer a mi firma como un actor importante en gobernanza corporativa y estrategia, abriendo puertas a contratos aún más grandes en el futuro. El contrato era complejo. Se firmaron acuerdos de confidencialidad estrictos que me prohibían discutir mi nombramiento antes del anuncio oficial, y el anuncio oficial estaba programado para el próximo trimestre para coincidir con su reunión anual de accionistas. Mientras tanto, trabajaría detrás de escena, analizando operaciones con ojo crítico, reuniéndome con jefes de departamento que a menudo estaban a la defensiva y preparando recomendaciones que sabía serían controvertidas y probablemente me harían impopular entre quienes se beneficiaban del status quo. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, y donde esa cena entra en la imagen como una especie de prueba que nunca pedí, pero que resultó ser reveladora de formas que nunca imaginé. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sabes algo importante que otros no saben, y tienes que simplemente sonreír y asentir, mientras se hacen completos tontos, basándose en su ignorancia? Sigue mirando, porque lo que estoy a punto de contarte te hará repensar cada suposición que hayas hecho sobre un extraño, cada juicio rápido basado en apariencias superficiales. Uno de los miembros de la junta, un hombre llamado Ricardo Pemberton, decidió organizar lo que él llamó una cena íntima en su ático en la ciudad, uno de esos espacios que gritan dinero viejo con sus pisos de mármol importado, obras de arte originales que probablemente costaban más que la mayoría de las casas en mi vecindario, y ventanas del piso al techo con vistas al puerto que te recordaban constantemente cuán alto estabas, literal y figurativamente. La lista de invitados era principalmente miembros de la junta y ejecutivos senior de Industrias Titanio, junto con sus cónyuges y algunas personas selectas de su círculo social exclusivo, el tipo de gente que aparece en páginas de sociedad y dona grandes sumas a museos para ver sus nombres en placas brillantes. Recibí una invitación, lo que me sorprendió inicialmente, ya que técnicamente todavía era solo un consultor en ese momento y el nombramiento de la junta no se había anunciado públicamente, así que, ¿por qué me invitarían a este evento social claramente diseñado para su círculo interno? La invitación llegó a través del asistente de Ricardo, con una nota manuscrita, diciendo que Ricardo pensó que sería bueno para mí conocer a algunos de los actores clave en un entorno más relajado y social, antes de que las cosas se volvieran oficiales, antes de que los roles y jerarquías estuvieran claramente definidos. Parecía considerado, incluso amable, un gesto de inclusión en su mundo que interpreté como una señal positiva de que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar sin las luchas de poder y territoriales que había visto en otras organizaciones. Debería haberlo sabido mejor. Debería haber reconocido la trampa por lo que era, pero todavía era lo suficientemente ingenuo como para creer que el respeto profesional podría traducirse en aceptación social, que si había ganado su confianza en contextos de negocios, eso se extendería a situaciones personales. Pasé probablemente demasiado tiempo decidiendo qué ponerme, examinando mi armario limitado en busca de algo que me permitiera encajar sin llamar la atención, finalmente decidiendo por un traje azul marino bien cortado que era agradable pero no ostentoso. El tipo de atuendo que esperaba me permitiera mezclarme sin resaltar mi estatus de extraño demasiado obviamente. Mi esposa, Jennifer, no pudo asistir porque estaba fuera de la ciudad visitando a su hermana que acababa de tener un bebé, así que iba solo. Lo que admito me puso más nervioso de lo que quería reconocer porque Jennifer siempre había sido mi apoyo en situaciones sociales incómodas, la persona que podía leer una habitación y darme señales sutiles sobre cómo navegar conversaciones difíciles. Entrar en ese ático se sintió como entrar en una dimensión diferente. El tipo de riqueza en exhibición no era llamativa o de nuevos ricos, era discreta en esa forma que solo viene de generaciones de dinero,
donde cada objeto tiene una historia y procedencia que importa más que etiquetas de precio, donde el arte en las paredes ha sido en la familia durante décadas y las antigüedades son herencias en lugar de compras. Ricardo me saludó en la puerta con un apretón de manos firme y una sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos, dándome la bienvenida en un tono que era educado, pero de alguna manera lograba transmitir que mi presencia estaba siendo tolerada en lugar de celebrada, que estaba allí por alguna razón que él consideraba necesaria pero no particularmente agradable. Los otros invitados ya estaban allí, agrupados en pequeños grupos con copas de cristal de vino o cócteles elaborados, involucrados en conversaciones que se detuvieron momentáneamente cuando entré, ojos escaneándome con esa evaluación particular que la gente rica realiza en los recién llegados, tratando de ubicarte en su jerarquía mental, determinando si vales su atención o eres solo parte del ruido de fondo, que puede ser cortésmente ignorado. Reconocí varios rostros de reuniones de junta y eventos de empresa, pero en este contexto, vestidos con su ropa cara casual, relajados y riendo entre amigos, parecían personas completamente diferentes, más ellos mismos quizás, ciertamente más cómodos que nunca parecían en entornos profesionales, donde tenían que mantener cierta compostura corporativa. Tomé una copa de vino de un mesero que pasaba, algo francés que probablemente costaba más por botella de lo que solía gastar en comestibles en un mes, y traté de encontrar mi equilibrio en este terreno desconocido, donde las reglas sociales eran diferentes de cualquier cosa que hubiera experimentado creciendo. La velada comenzó de manera inocua. Tuve una conversación agradable con otro miembro de la junta sobre la próxima temporada de fútbol americano. Intercambié amabilidades con un vicepresidente senior sobre el clima y el tráfico, todas interacciones superficiales que se sentían seguras y manejables, como pequeñas pruebas que estaba pasando al no decir nada controvertido o revelador. Pero a medida que se acercaba la cena y las personas habían consumido más alcohol, la atmósfera cambió de maneras que fueron sutiles al principio, pero se volvieron cada vez más incómodas, como si se estuvieran quitando máscaras que habían usado durante la primera parte de la noche. Nos trasladamos al comedor, un espacio dominado por una mesa que fácilmente podía sentar a 20 personas, decorada con porcelana y cubiertos de plata que parecían pertenecer a un museo, y me encontré sentado cerca del centro de la mesa, no en los extremos donde Ricardo y otro miembro senior de la junta presidían como reyes en sus tronos, lo cual interpreté como territorio neutral, ni honrado ni despedido, simplemente allí ocupando espacio. La mujer sentada a mi izquierda, Catalina, estaba casada con el CFO de la empresa, y ella inmediatamente inició una conversación que parecía amistosa, pero tenía bordes que no podía identificar completamente al principio, como si hubiera una agenda oculta bajo las palabras educadas. Preguntó dónde vivía, y cuando mencioné mi vecindario, un área perfectamente agradable de clase media, con buenas escuelas y calles arboladas donde los niños jugaban afuera, y los vecinos se conocían por sus nombres, su sonrisa se volvió ligeramente fija, rígida en las esquinas, y dijo algo sobre lo encantadoras que podían ser esas áreas emergentes, con énfasis en emergentes que dejaba claro que consideraba mi barrio varios escalones por debajo de su propia dirección, en algún enclave exclusivo, donde las casas comenzaban en varios millones. Me reí. Hice algún comentario autodespreciativo sobre estar más enfocado en construir un negocio que en construir una cartera de bienes raíces, lo cual pensé que desviaría la atención, pero en cambio, pareció confirmar algo en su mente, alguna narrativa que estaba construyendo sobre quién era yo y dónde encajaba en su mundo. Se volvió hacia el hombre a su izquierda y comenzó una conversación sobre su reciente compra de una casa de vacaciones en Aspen, hablando lo suficientemente alto como para que varias personas a nuestro alrededor pudieran escuchar, describiendo los metros cuadrados y las vistas y la membresía exclusiva del club que venía con la propiedad, mirándome ocasionalmente como para asegurar que entendía el vasto abismo entre nuestros estilos de vida, que capturaba que nunca podría permitirme el tipo de lujos que ella consideraba normales y necesarios. El hombre sentado frente a mí, Jaime, quien ocupaba algún puesto senior en operaciones que no había identificado completamente,
Preguntó qué hacía para ganarme la vida con un tono que sugería que estaba preguntando más por obligación que por interés genuino, como si fuera una casilla que marcar en la lista de deberes sociales. Expliqué que dirigía una firma consultora, enfocada en reestructuración corporativa y eficiencia operacional, manteniéndolo vago, ya que no podía discutir los detalles específicos de mi acuerdo con Industrias Titanio, todavía debido a los acuerdos de confidencialidad que había firmado. Asintió lentamente, tomó un sorbo de su vino y dijo algo sobre cómo parecía haber un consultor en cada esquina estos días, todos con un MBA y una presentación de PowerPoint, pensando que podían decirle a personas que habían pasado décadas en la industria cómo dirigir sus negocios, como si la experiencia y el conocimiento institucional no significaran nada comparado con teorías de libros de texto y marcos genéricos. Hubo risas de varias personas cercanas, esa risa conocedora que proviene del desdén, compartido por extraños que se atreven a ofrecer opiniones, que tienen la audacia de sugerir que las cosas podrían hacerse de manera diferente, o mejor. Sentí que mi rostro se enrojecía, pero mantuve mi compostura, asintiendo de manera suave que ciertamente había muchos consultores por ahí, pero que el valor real provenía de comprender que cada negocio era único y requería soluciones personalizadas en lugar de marcos genéricos que se aplicaban sin consideración al contexto específico. Jaime no parecía particularmente interesado en mi opinión matizada. En cambio, se lanzó a una historia sobre un consultor que su división había contratado años atrás, que había hecho recomendaciones que eran completamente impracticables y mostraban una incomprensión fundamental de cómo funcionaba realmente la manufactura, y cómo habían perdido 6 meses y un dinero considerable antes de admitir que toda la cosa era un desastre y volver a hacer las cosas como siempre las habían hecho, como si el cambio mismo fuera el problema en lugar de la implementación específica. El subtexto era claro como el agua. Los consultores eran una pérdida de dinero. Los extraños no podían entender posiblemente su negocio, y por extensión, yo era probablemente otro de esos teóricos impracticables que eventualmente serían expuestos como inútiles cuando mis recomendaciones chocaran con la dura realidad. Quería defenderme, explicar mi historial, detallar los éxitos que mi firma había logrado transformando empresas que estaban al borde del colapso, pero algo me detuvo. Tal vez orgullo, tal vez estrategia, tal vez solo la creciente comprensión de que nada de lo que dijera cambiaría sus mentes porque ya habían decidido quién era yo, basándose en información incompleta y prejuicio arraigado. A medida que se servía la cena, plato tras plato de comida elaboradamente preparada que apenas probé porque mi estómago estaba hecho un nudo de tensión y ansiedad, las conversaciones a mi alrededor continuaron en esta vena, con varias personas haciendo comentarios que iban desde sutilmente despectivos hasta abiertamente condescendientes, cada uno añadiendo otra capa a este edificio de desdén que estaban construyendo colectivamente. Ricardo, desde su posición en la cabecera de la mesa, presidía con historias de su club náutico, describiendo con gran diversión un incidente donde alguien había aparecido con vestimenta inapropiada y había tenido que ser gentilmente redirigido, la implicación siendo que comprender y respetar códigos sociales era una marca de crianza y clase que algunas personas simplemente carecían, que había una forma correcta de comportarse en ciertos espacios, y que aquellos que no lo sabían instintivamente se revelaban como impostores. Catalina, quien aparentemente había decidido que yo era su proyecto para la velada, preguntó con preocupación fingida si había ido a una escuela de negocios, y cuando mencioné mi universidad estatal donde había trabajado tan duro para destacar, hizo un sonido de simpatía y dijo algo sobre lo desafiante que debió haber sido entrar en consultoría corporativa sin la red de contactos de la Ivy League, como si toda mi carrera fuera algún tipo de lucha heroica contra el obstáculo insuperable de asistir a una universidad pública en lugar de una institución de élite, donde las conexiones se hacían en fraternidades y clubes exclusivos. Otra mujer, cuyo nombre nunca capté porque no se molestó en presentarse adecuadamente, intervino con una historia sobre su hijo que estaba en Harvard Business School, enfatizando cómo las conexiones que estaba haciendo allí valían más que cualquier cantidad de conocimiento técnico.
cómo el mundo real de los negocios funcionaba con relaciones y pedigrí, y cómo ciertas puertas simplemente no se abrían sin las credenciales correctas, sin el sello de aprobación que venía de instituciones específicas que señalaban que eras parte del club. Me senté allí, cortando mi filete perfectamente cocinado en pedazos pequeños que movía por mi plato sin realmente comer, asintiendo ocasionalmente, ofreciendo respuestas mínimas cuando se dirigían directamente a mí, observando esta actuación de clase y privilegio desarrollarse a mi alrededor como si fuera una obra de teatro en la que de alguna manera había sido arrojado sin conocer mis líneas. ¿Alguno de ellos realmente se preocupaba por mis antecedentes o mis capacidades? No, esto era sobre reforzar sus propias posiciones, sobre recordarse unos a otros y a sí mismos que pertenecían a un club exclusivo, donde las reglas eran conocidas solo por aquellos nacidos en él, y que los extraños podían ser fácilmente identificados y apropiadamente marginalizados, sin tener que decirlo explícitamente. El vino seguía fluyendo, las inhibiciones caían aún más bajo el efecto del alcohol costoso, y los comentarios se volvieron menos velados, más directos, cruzando líneas que en entornos sobrios probablemente no habrían cruzado. En un momento, Jaime me miró directamente y dijo, con una risa que estaba destinada a suavizar el golpe pero no lo hizo en absoluto, que parecía un tipo lo suficientemente agradable, pero probablemente no tenía idea de en qué me estaba metiendo con Industrias Titanio, que la empresa era una bestia compleja con décadas de historia y cultura, que no podían entenderse mirando hojas de cálculo y conduciendo entrevistas superficiales, que la comprensión real venía de años de vivir y respirar la organización, de haber pagado tus cuotas subiendo lentamente la escalera corporativa. Otros asintieron en acuerdo, añadiendo sus propias versiones de este sentimiento, creando un coro de voces todas diciendo esencialmente lo mismo con diferentes palabras. No perteneces aquí, no entiendes nuestro mundo, nunca lo harás sin importar cuánto lo intentes. Me disculpé en un momento, necesitando un descanso del asalto implacable de microagresiones y agresiones no tan micro, y encontré mi camino al baño, donde me paré mirándome en el espejo, este espejo ridículamente ornamentado con un marco dorado que probablemente costaba más que mi primer auto, y tuve que tomar una decisión que sentiría las consecuencias durante mucho tiempo. Podía irme, inventar alguna excusa sobre no sentirme bien o tener una mañana temprana, preservar mi dignidad extrayéndome de una situación que solo iba a empeorar a medida que se consumía más alcohol y las inhibiciones desaparecían por completo. O podía quedarme, soportar lo que sea que tuvieran planeado a continuación, y esperar el momento cuando la verdad inevitablemente se revelaría, y vería sus caras cambiar de superioridad, segura a shock y horror. Algo en mí, tal vez terquedad, tal vez un deseo de presenciar sus reacciones de primera mano, tal vez solo pura obstinación de no dejarlos ganar haciéndome huir como un perro con la cola entre las patas, decidió quedarme y ver esto hasta el final amargo. Cuando regresé al comedor, se estaba sirviendo el postre, alguna construcción elaborada de chocolate y lámina de oro que era casi demasiado bonita para comer, parecía una obra de arte que debería estar en una galería en lugar de un plato, y la conversación había cambiado a asuntos de la empresa, con personas discutiendo las próximas reuniones de junta y decisiones estratégicas de esa manera casual, en que la gente habla de cosas importantes, cuando asume que todos los presentes son parte de su círculo o irrelevantes lo suficiente como para que la discreción no importe. Ricardo estaba describiendo su frustración con la nueva dirección que estaba tomando la Junta, trayendo perspectivas externas que sentía socavaban el conocimiento institucional y la experiencia que habían hecho exitosa a Industrias Titanio en primer lugar, como si el cambio mismo fuera una traición a todo lo que habían construido. No me mencionó por nombre, pero el momento y el contexto dejaban abundantemente claro de quién estaba hablando, refiriéndose a consultores que pensaban que podían entrar bailando y revolucionar todo sin entender o respetar las bases que habían sido cuidadosamente construidas durante generaciones de liderazgo familiar y corporativo. Varias personas alrededor de la mesa murmuraron su acuerdo, añadiendo sus propias quejas sobre la interferencia externa y la aparente falta de confianza de la Junta en el equipo de gestión existente,
como si sugerir mejoras fuera un insulto a su competencia, en lugar de un reconocimiento de realidades cambiantes del mercado. Catalina, envalentonada por el vino y la audiencia de apoyo, se volvió hacia mí directamente y preguntó, con una sonrisa dulce que era absolutamente venenosa debajo de la superficie educada, si alguna vez pensaba que los consultores consideraban el costo humano de sus recomendaciones, si les importaban las vidas interrumpidas y las carreras terminadas cuando sugerían reestructuración, o si todo era solo números y eficiencias para personas como yo, que nunca tenían que vivir con las consecuencias de sus decisiones. La pregunta quedó suspendida en el aire como humo tóxico, y sentí cada ojo en la mesa volverse hacia mí, esperando mi respuesta, tal vez esperando que me pusiera defensivo o incómodo, dándoles más evidencia de mi estatus de extraño y mi falta de idoneidad para su mundo refinado. Tomé un sorbo lento de agua, dándome un momento para elegir mis palabras cuidadosamente porque sabía que lo que dijera a continuación sería diseccionado y analizado, y dije que en mi experiencia, los mejores consultores estaban profundamente preocupados por el impacto humano, que el cambio sostenible era imposible sin considerar a las personas afectadas en cada nivel de la organización, y que cualquiera que tratara a los empleados como meros números no solo era éticamente incorrecto, sino también prácticamente ineficaz porque las personas no son widgets intercambiables. Era una respuesta medida, profesional y reflexiva, cuidadosamente formulada para no ofender pero tampoco retractarme, pero no los satisfizo, porque no les dio la reacción que querían. No me puse defensivo ni admití que tal vez no sabía lo que estaba haciendo. Jaime intervino, diciendo que todo eso estaba muy bien en teoría, pero en la práctica, los consultores llegaban con soluciones predeterminadas que habían funcionado en algún otro contexto completamente diferente, cobraban sus honorarios que eran exorbitantes, y dejaban a otros para lidiar con el desastre después de que sus contratos terminaban, que esencialmente eran mercenarios sin responsabilidad real o inversión a largo plazo en los resultados porque seguían adelante al próximo cliente, sin mirar atrás. Podría haberles dicho en ese mismo momento que no era solo un consultor, que estaba a punto de convertirme en un miembro de la Junta con autoridad significativa sobre las mismas decisiones que estaban criticando, que tendría exactamente el tipo de responsabilidad a largo plazo e inversión que afirmaban que los consultores carecían, que de hecho viviría con las consecuencias de cada decisión que tomáramos en los próximos años. Pero el acuerdo de confidencialidad que había firmado me impedía revelar el nombramiento antes del anuncio oficial, y francamente, para este punto, tenía curiosidad por ver hasta dónde llevarían esto, cuán lejos estaban dispuestos a ir en su desprecio por alguien que asumían no tenía poder sobre ellos o sus carreras. La respuesta resultó ser bastante lejos, más allá de lo que hubiera imaginado que personas educadas y profesionales se permitirían en cualquier contexto. A medida que la velada terminaba y algunos invitados comenzaban a despedirse con besos en ambas mejillas y promesas de reunirse pronto en otros eventos sociales, un grupo más pequeño se trasladó al estudio de Ricardo, una habitación con paneles de madera revestida con libros encuadernados en cuero, que sospechaba eran más decorativos que funcionales, probablemente comprados por lote para llenar estantes y proyectar una imagen de erudición intelectual. La conversación se volvió aún más desprotegida en ese espacio más íntimo, donde las pretensiones de educación podrían abandonarse entre amigos cercanos. Ricardo sirvió whisky escocés caro para todos, el tipo de botella que cuesta cientos de dólares y viene con historias sobre destilerías en las tierras altas de Escocia, y en ese entorno más pequeño y más íntimo, los guantes se quitaron completamente, y las verdaderas opiniones emergieron sin filtro. Hablaron de mí como si no estuviera sentado allí mismo, discutiendo qué error pensaban que estaba cometiendo la Junta, cómo esto representaba todo lo malo de la gobernanza corporativa moderna, esta obsesión con voces externas y perspectivas frescas, a expensas de la lealtad y experiencia que habían construido la empresa desde cero. Alguien cuyo nombre he olvidado deliberadamente porque no merece ser recordado, hizo una broma sobre si incluso poseía un smoking apropiado, o si me presentaría a eventos formales en cualquier traje de confección que había usado para la cena, y hubo risas,
El tipo que corta profundamente porque no está destinada a ser cruel sino observacional, declarando lo que consideraban una verdad obvia sobre el abismo entre nosotros, una brecha que ninguna cantidad de logros profesionales podría cerrar. Mis manos temblaban ligeramente, lo noté, aunque si era por ira o humillación o adrenalina no podía decir con certeza, y cuidadosamente dejé mi vaso de whisky escocés, sin tocar porque necesitaba claridad absoluta para lo que sabía que venía. Necesitaba cada neurona funcionando a plena capacidad. Catalina, quien aparentemente se había designado a sí misma como la voz de la preocupación compasiva, me dijo directamente que esperaba que entendiera que esto no era personal, que todos estaban simplemente preocupados por la empresa que amaban y habían servido durante años o décadas, y que traer a alguien de mis antecedentes, con mi falta de experiencia en su industria específica y mi comprensión limitada de su cultura corporativa única, parecía un riesgo que podría tener consecuencias serias para todos los involucrados. Realmente usó la frase mis antecedentes con un énfasis que dejaba claro que no estaba hablando solo de mi experiencia profesional, sino de algo más profundo, algo sobre clase y origen que consideraba inmutable y descalificador, algo que ninguna cantidad de educación o logros podría cambiar porque estaba grabado en quién era yo fundamentalmente. Miré alrededor de la habitación a estas personas que habían pasado toda la velada, tratando de hacerme sentir pequeño e insignificante, tratando de establecer su superioridad a través de 1000 pequeños cortes, tratando de proteger su territorio de lo que percibían como un intruso, que no entendía las reglas de su mundo, y sentí algo cambiar dentro de mí, no ira exactamente sino una especie de claridad cristalina, un reconocimiento de que este momento iba a definir cómo se desarrollaría nuestra futura relación laboral, y que tenía una oportunidad aquí de encogerme ante la confrontación o pararme firmemente en mi verdad sin disculpas. El anuncio oficial no se suponía que sucediera hasta dentro de 2 semanas según el cronograma original, pero Ricardo había roto la confidencialidad primero al discutir negocios de la junta y estrategia tan abiertamente frente a personas que no estaban autorizadas a escucharlo, y técnicamente ya había revelado suficiente que cualquiera que prestara atención sabría que venían cambios importantes. Me puse de pie lentamente, sintiendo todas las miradas siguiendo cada movimiento. Caminé hacia la ventana con vista a la ciudad resplandeciente abajo, todas esas luces representando vidas y sueños y luchas que estas personas en esta habitación nunca habían tenido que considerar, y me volví para enfrentarlos con la ciudad brillando detrás de mí como un telón de fondo dramático. Mi voz estaba calmada cuando hablé, más calmada de lo que sentía por dentro donde mi corazón latía con fuerza y mi mente corría a través de miles de cálculos sobre consecuencias y próximos pasos, y dije que apreciaba su honestidad y su franqueza brutal, que en realidad era bastante valioso entender sus preocupaciones y perspectivas antes de unirme oficialmente a la junta directiva, como el miembro más nuevo con un mandato específico para supervisar la reestructuración operacional y realineación estratégica que claramente pensaban que estaba más allá de mis capacidades. La habitación se quedó completamente en silencio, el tipo de silencio que se siente físico, como si la presión del aire hubiera cambiado repentinamente, y observé mientras las implicaciones de lo que acababa de decir se registraban en sus rostros uno por uno, en una ola de comprensión horrible. El rostro de Ricardo pasó por varios colores, comenzando con confusión mientras procesaba mis palabras, luego reconocimiento cuando entendió lo que estaba diciendo, luego un rojo profundo, que podría haber sido vergüenza, o podría haber sido ira, o podría haber sido ambos mezclados con pánico sobre las implicaciones para su carrera. La boca de Catalina literalmente se abrió de par en par, su mano todavía sosteniendo su copa de vino congelada a medio camino hacia sus labios, y por primera vez en toda la velada, no tenía absolutamente nada que decir, ninguna observación mordaz o preocupación fingida. Jaime parecía como si hubiera sido golpeado en el estómago, su expresión moviéndose del shock a algo que podría haber sido miedo mientras presumiblemente comenzaba a calcular todos los comentarios que había hecho durante toda la velada sobre consultores y extraños y personas que no entendían su negocio.
cada insulto ahora tomando un significado completamente diferente. Continué hablando, mi voz aún constante y controlada, explicando que el nombramiento sería anunciado oficialmente en la próxima reunión de accionistas, en un par de semanas, que había estado trabajando con la Junta durante varios meses, ya en evaluaciones preliminares que habían identificado problemas sistémicos serios, y que esperaba trabajar estrechamente con todos ellos para abordar los desafíos serios que enfrentaba Industrias Titanio, incluyendo la resistencia al cambio y la cultura de mi complacencia que había permitido que estos problemas se arraigaran tan profundamente. Agradecí a Ricardo por la cena y la oportunidad de conocer a todos en un ambiente tan sincero, enfatizando la palabra sincero de una manera que dejaba claro que había escuchado y procesado cada insulto individual y comentario despectivo, cada risa compartida a mi costa, cada suposición sobre mis limitaciones, y dije que pensaba que todos habíamos aprendido algo valioso esta noche sobre la importancia de no hacer suposiciones sobre las personas basándose en información incompleta o prejuicios de clase que dice más sobre quien juzga que sobre quien es juzgado. La caminata hacia la puerta pareció tomar una eternidad, con cada ojo en ese estudio perforando mi espalda como dagas invisibles, pero mantuve mi cabeza en alto y mi ritmo medido, negándome a escabullirme como alguien que había sido descubierto en algún lugar donde no pertenecía, porque la verdad era que pertenecía exactamente donde estaba, y pronto todos lo sabrían oficialmente. El viaje en ascensor desde el ático me dio mi primer momento a solas para procesar lo que acababa de suceder, y tengo que admitir que estaba temblando, no de miedo sino de la adrenalina de finalmente defenderme después de horas de tolerar su condescendencia, de reclamar mi dignidad en un momento que sabía recordaría por el resto de mi vida. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que siquiera llegara a mi auto, mensajes de texto llegando en rápida sucesión como una avalancha digital, principalmente de Ricardo, pidiendo hablar conmigo urgentemente, tratando de enmarcar la velada como un malentendido o un problema de comunicación, sugiriendo que las cosas se habían sacado de contexto o que el alcohol había soltado las lenguas más allá de lo que nadie pretendía, como si eso hiciera que los sentimientos expresados fueran menos reales o hirientes. No respondí esa noche. Necesitaba espacio para pensar y sentir todo lo que había estado suprimiendo durante esa interminable cena. Necesitaba procesar la mezcla compleja de emociones que incluía vindicación, pero también tristeza, porque lo que había esperado que pudiera ser una oportunidad para una conexión genuina, había revelado en cambio la profundidad del prejuicio y las suposiciones que ahora tendría que navegar en mi nuevo rol. El viaje a casa fue borroso, mi mente reproduciendo momento tras momento de la velada, escuchando sus comentarios nuevamente como una cinta en bucle, viendo sus caras cuando llegó la comprensión, sintiendo esa mezcla compleja de vindicación y tristeza, porque lo que había esperado que pudiera ser el comienzo de relaciones profesionales productivas, había revelado en cambio obstáculos profundos que tendría que superar. Jennifer llamó justo cuando estaba entrando a nuestro camino de entrada, y escuchar su voz, su preocupación genuina cuando sintió que algo estaba mal, su comprensión y apoyo inmediatos cuando describí lo que había sucedido, me recordó por qué había luchado tan duro para construir una vida y carrera que pudiera proveernos y protegernos, por qué probar que esas personas estaban equivocadas importaba no para venganza, sino para dignidad y autorrespeto. Esa noche, apenas dormí, acostado despierto reproduciendo todo, cuestionando si lo había manejado correctamente, si revelar mi posición había sido el movimiento correcto, o si debería haber esperado el anuncio oficial y dejar que descubrieran su error a través de canales formales, que no me habrían puesto en el centro de la confrontación. Pero finalmente, volví a la misma conclusión que defenderse en el momento. Afirmar tu valor cuando estás siendo cuestionado. Negarse a dejar que las personas te hagan sentir inferior sin consecuencias. Esos no eran actos de agresión o venganza, sino actos de autorrespeto. Y si iba a ser efectivo en mi nuevo rol, necesitaba establecer desde el principio que no toleraría ser despedido o subestimado por nadie, sin importar su posición o antigüedad. La mañana siguiente,
Mi teléfono estaba lleno de mensajes, llamadas y textos de varias personas que habían estado en la cena, cada uno con su propia versión de disculpa o explicación o intento de control de daños diseñado para proteger sus propias posiciones, más que para abordar genuinamente lo que había sucedido. Ricardo llamó 3 veces antes de que finalmente contestara, y su tono había cambiado completamente del anfitrión condescendiente de la velada anterior a algo que sonaba casi desesperado, explicando que no tenía idea de quién era yo realmente, que si hubiera sabido que era el nuevo miembro de la Junta, la velada habría ido de manera muy diferente con respeto y deferencia apropiados, que esperaba que pudiéramos superar este incidente desafortunado y construir una relación laboral productiva que beneficiara a la empresa. Escuché sin interrumpir, dejándolo llenar el silencio con sus excusas y justificaciones, y cuando terminó, le dije honestamente que la velada había sido desafortunada, pero también iluminadora de maneras que probablemente no apreciaba, que ahora entendía exactamente en qué me estaba metiendo, y qué actitudes necesitaría abordar, y que esperaba que él y los demás fueran tan sinceros en las reuniones oficiales de la Junta como lo habían sido en su estudio, porque ese tipo de honestidad, incluso cuando es incómoda, es necesaria para el cambio real en lugar de solo ajustes superficiales que no abordan problemas fundamentales. Catalina envió un mensaje de texto largo que claramente fue compuesto con cuidado, probablemente revisado varias veces, disculpándose por cualquier comentario que pudiera haber parecido inapropiado, explicando que había estado preocupada por la posición de su esposo y la dirección de la empresa, y expresando la esperanza de que yo entendiera que no pretendía ninguna ofensa personal, que todo era sobre proteger lo que habían construido. Jaime envió un correo electrónico breve diciendo que esperaba trabajar conmigo, y que esperaba que sus comentarios sobre consultores no colorearían nuestra relación profesional, como si pudieran borrarse fácilmente con unas pocas líneas de disculpa perfunctoria. Cada una de estas comunicaciones revelaba algo interesante y revelador sobre el carácter. Todos estaban enfocados en manejar las consecuencias y proteger sus posiciones, pero ninguno de ellos parecía reflejar una comprensión genuina de por qué su comportamiento había sido problemático más allá del inconveniente práctico de que su objetivo resultara ser alguien con poder sobre sus carreras. Ninguno de ellos reconocía el prejuicio fundamental y la falta de respeto que había impulsado sus comentarios desde el principio de la velada. Simplemente lamentaban que su objetivo hubiera resultado ser alguien que importaba. Las semanas previas al anuncio oficial fueron tensas y extrañas, con personas en Industrias Titanio, tratándome muy diferente una vez que la palabra se había filtrado a través de la enredadera sobre lo que había sucedido en la cena de Ricardo, el chisme viajando rápido como siempre lo hace en organizaciones corporativas. De repente, ejecutivos que previamente me habían ignorado en los pasillos se detenían para charlar sobre nada en particular. Asistentes administrativas eran más serviciales de lo necesario. Las invitaciones a reuniones se multiplicaban mientras todos trataban de posicionarse favorablemente, y la atmósfera general cambió de despectiva a cuidadosamente neutral. El tipo de neutralidad que proviene de la incertidumbre sobre dónde reside el poder y cómo podría ejercerse contra ellos. Realicé mis evaluaciones preliminares con un equipo de mi firma, entrevistando empleados en cada nivel desde trabajadores de piso hasta gerencia media, analizando datos financieros con ojo crítico, observando flujos de trabajo y patrones de comunicación que revelaban disfunciones sistémicas, y lo que descubrí confirmó muchas de las preocupaciones que habían llevado a la Junta a buscar ayuda externa, en primer lugar. Industrias Titanio estaba sufriendo exactamente del tipo de rigidez institucional y resistencia al cambio que Ricardo y sus invitados a la cena habían estado defendiendo tan vigorosamente. Una cultura corporativa donde la lealtad era valorada sobre la competencia sin importar el costo para la efectividad, donde cuestionar prácticas establecidas era visto como deslealtad en lugar de pensamiento crítico necesario, donde gerentes medios protegían sus territorios a expensas de la eficiencia general, y donde el liderazgo senior se había vuelto tan aislado de las realidades a nivel de base que genuinamente no entendían por qué la moral era baja
y la productividad estaba disminuyendo trimestre tras trimestre. La ironía no se me escapó que las mismas actitudes exhibidas en esa cena, la suposición de que los extraños no podían ofrecer valor, el rechazo de perspectivas que no se alineaban con la sabiduría establecida, la protección del privilegio y la posición sobre el desempeño, eran microcosmos de los problemas más grandes que plagaban la organización en su conjunto. Mis recomendaciones iban a ser significativas y controvertidas, requiriendo reestructuración de varios departamentos que habían operado de la misma manera durante décadas, reemplazo de algunos gerentes senior que se habían convertido en obstáculos para el progreso, implementación de nuevas métricas de desempeño que realmente medían resultados en lugar de antigüedad o lealtad, y un cambio cultural fundamental hacia transparencia, responsabilidad y meritocracia que amenazaba el orden establecido. Sabía que estas recomendaciones me harían impopular con exactamente las personas que habían asistido a la cena de Ricardo, y estaba bien con eso porque la popularidad nunca había sido mi objetivo. La efectividad era lo que importaba, resultados medibles que beneficiarían a la empresa y sus empleados a largo plazo. El anuncio oficial llegó en la reunión trimestral de accionistas, con el presidente de la Junta presentándome como el director más nuevo y describiendo mi mandato para supervisar la transformación operacional que muchos inversores habían estado pidiendo durante trimestres. La sala estaba llena de accionistas, empleados, representantes de medios y analistas de la industria, y di un breve discurso sobre mi visión para Industrias Titanio, enfatizando el respeto por su historia mientras reconocía la necesidad de evolución, reconociendo la experiencia de empleados a largo plazo mientras también traía perspectivas frescas que desafiarían suposiciones cómodas y comprometiéndome con transparencia y toma de decisiones basada en datos durante todo el proceso de reestructuración. Podía ver a Ricardo y varios otros de la cena sentados en la audiencia, sus rostros cuidadosamente neutrales pero sus ojos revelando emociones que iban desde resignación hasta hostilidad apenas contenida, y me pregunté qué estaban pensando, si entendían ya que los cambios que estaba proponiendo no eran vendetas personales, sino pasos necesarios para la supervivencia organizacional, si elegirían ser parte de la solución o obstáculos que tendrían que ser superados. En los días y semanas posteriores al anuncio, implementé mis recomendaciones con el apoyo total del presidente de la Junta y la mayoría de los directores que entendían que el cambio era necesario, a pesar de la incomodidad que causaría, y los resultados comenzaron a hablar por sí mismos casi inmediatamente, de maneras que incluso los escépticos no podían negar. Departamentos que habían sido disfuncionales comenzaron a funcionar más suavemente, a medida que se eliminaban capas innecesarias de burocracia. Empleados que se habían sentido sin voz de repente, tenían canales para contribuir con ideas que realmente eran escuchadas e implementadas. Ineficiencias que habían sido aceptadas como simplemente la forma en que son las cosas fueron eliminadas ahorrando millones en costos operativos. Y lentamente, incrementalmente, la cultura comenzó a cambiar de una de complacencia a una de excelencia y responsabilidad. No todos estaban contentos con los cambios. Varios gerentes senior, incluyendo Jaime de la Cena, eligieron dejar la empresa en lugar de adaptarse a nuevas expectativas de desempeño que requerían resultados reales en lugar de solo antigüedad, y Ricardo finalmente renunció a la Junta citando diferencias filosóficas sobre la dirección de la empresa que fundamentalmente significaba que no podía aceptar que su forma de hacer negocios ya no era efectiva. El esposo de Catalina, el CFO, permaneció pero se encontró con autonomía significativamente reducida a medida que la supervisión financiera se volvió más rigurosa y transparente, exponiendo prácticas que habían estado ocultas durante años. No voy a pretender que estas transiciones fueron suaves o que no enfrenté resistencia y críticas significativas de aquellos cuyas posiciones cómodas fueron interrumpidas, pero tampoco voy a pretender sentirme culpable porque los resultados fueron innegables y medibles. Dentro de 6 meses, las puntuaciones de satisfacción de los empleados habían mejorado mensurablemente según encuestas independientes. Las métricas de productividad estaban tendiendo hacia arriba en cada departamento, y la
Empresa había dejado de perder participación en el mercado, mientras comenzaba a recuperar terreno que había perdido. Lo que aprendí de esa velada en el ático de Ricardo y sus consecuencias, se ha quedado conmigo de maneras profundas, moldeando no solo cómo abordo mi trabajo, sino cómo pienso sobre el respeto, la dignidad y las suposiciones que hacemos sobre las personas basadas en marcadores superficiales de estatus que no tienen relación con su capacidad real o carácter. Aprendí que las personas siempre te subestimarán si les das permiso para hacerlo, que el silencio ante la falta de respeto no es diplomacia o paciencia, sino complicidad en tu propia disminución, y que defenderte a ti mismo, incluso cuando es incómodo o arriesgado, es esencial para mantener tu integridad y efectividad en cualquier rol de liderazgo. Aprendí que las mismas personas que estaban tan confiadas en sus juicios basados en mi vecindario, mi universidad, mi falta de membresía en un club náutico, resultaron ser notablemente inseguras una vez que la dinámica de poder cambió, su certeza evaporándose en el momento en que se dieron cuenta de que tenía autoridad sobre aspectos de sus vidas profesionales que daban por sentado. Aprendí que el liderazgo real no se trata de hacer que todos se sientan cómodos o tomar decisiones populares que mantienen el status quo. Se trata de tener el coraje de hacer lo necesario incluso cuando te cuesta relaciones o aceptación social, sobre priorizar la salud organizacional sobre egos individuales incluyendo el tuyo propio, porque a veces hacer lo correcto significa ser malinterpretado o no gustado. Pero tal vez lo más importante, aprendí que el prejuicio de clase y la ansiedad de estatus que impulsaron a esos invitados a la cena a tratarme con tanta condescendencia, no es único para ellos o esa situación específica, es endémico en la América corporativa y probablemente en la mayoría de las organizaciones jerárquicas en todas partes, esta creencia de que ciertos antecedentes confieren legitimidad automática, mientras que otros requieren prueba extraordinaria de valía, sin importar cuánto logres. Cada vez que entro en una reunión ahora, cada vez que interactúo con empleados en Industrias Titanio, soy consciente de las suposiciones que podrían estar haciendo sobre mí y las suposiciones que podría estar haciendo sobre ellos, tratando de ver a las personas como son en realidad en lugar de como sus credenciales o pedigrí o apariencia sugieren que deberían ser. El incidente de la cena se ha convertido en algo así como una leyenda dentro de la empresa, la historia pasada en conversaciones susurradas y chismes de sala de descanso, probablemente embellecida con cada repetición como suelen hacer las historias, y mientras parte de mí desearía que nunca hubiera sucedido, desearía que esa primera interacción social con actores clave hubiera sido positiva y colegial, otra parte de mí reconoce que fue un regalo a su manera extraña, aclarando inmediatamente los desafíos que enfrentaría y las actitudes arraigadas que necesitaría abordar, despojando cualquier ilusión sobre aceptación fácil o colaboración suave que podría haberme hecho ingenuo o poco preparado. ¿Haría algo diferente si pudiera volver a esa velada conociendo todo lo que sé ahora? Tal vez habría hablado más temprano, desafiando los comentarios a medida que se hacían en lugar de sentarme en silencio y absorberlos como golpes acumulativos. Pero entonces de nuevo, tal vez el impacto de revelar mi posición al final, después de que hubieran cometido completamente sus actitudes despectivas sin posibilidad de retractarse, fue más efectivo que correcciones fragmentarias habrían sido, obligándolos a confrontar la totalidad de su prejuicio, en lugar de permitirles moderar y justificar comentarios individuales uno a la vez. Lo que sé con certeza es que no tengo arrepentimientos sobre defenderme cuando lo hice, sobre negarme a pretender que la velada había sido agradable o que su comportamiento había sido aceptable, sobre usar el poder que había ganado a través de años de trabajo duro para exigir el respeto que debería haberse ofrecido libremente, pero no lo fue porque me juzgaron por factores que no tenían nada que ver con mi competencia. Jennifer y yo hemos hablado muchas veces sobre esa noche y sus implicaciones para mi bienestar emocional y mi efectividad en el rol, y ella me ha recordado que la vindicación, aunque satisfactoria en el momento, no es lo mismo que la sanación, que llevar ira o resentimiento hacia esas personas solo envenenaría mi propia experiencia y efectividad a largo plazo,
que el objetivo debería ser construir algo positivo en lugar de castigar a quienes dudaron de mí, porque el éxito es la mejor venganza. Tiene razón, por supuesto, como generalmente lo tiene sobre asuntos del corazón y el carácter, y he tratado de canalizar la energía de esa experiencia en acción constructiva, en lugar de rumiación destructiva, en probar a través de resultados en lugar de confrontación que merezco estar exactamente donde estoy, sin disculpas ni justificaciones necesarias. La relación entre yo y los invitados restantes a la cena que todavía están en Industrias Titanio es profesional y funcional, pero probablemente nunca será cálida o amistosa, y estoy en paz con eso porque he aprendido que no necesitas gustarle a alguien para ser efectivo en tu trabajo. Necesitas ser respetado, y el respeto puede ganarse a través de competencia e integridad, incluso de personas que inicialmente te despidieron como no calificado o inadecuado. Hay momentos cuando veo a Catalina en eventos de la empresa, siempre impecablemente vestida y socialmente graciosa, cumpliendo su papel de esposa corporativa, e intercambiamos saludos educados que son corteses pero fríos, y a veces me pregunto si alguna vez reflexiona sobre esa velada y lo que reveló sobre sus valores y suposiciones, si ha aprendido algo de la experiencia o simplemente lo categoriza como un cálculo social desafortunado que es mejor olvidar y nunca mencionar. Me pregunto lo mismo sobre Ricardo, a quien ocasionalmente encuentro en conferencias de la industria, donde mantiene su posición como experto de la industria a pesar de su salida. Si entiende que la lealtad institucional que estaba defendiendo tan apasionadamente en su cena, en realidad estaba protegiendo mediocridad y disfunción. Si es capaz de reconocer que los cambios a los que se opuso han hecho a Industrias Titanio más fuerte y competitiva, o si ha construido una narrativa donde sigue siendo el guardián de la tradición injustamente apartado por modas corporativas e interferencia externa, que eventualmente probarán ser ineficaces. Probablemente lo último, porque las personas rara vez revisan sus visiones fundamentales del mundo, basándose en evidencia contradictoria, son mucho más propensas a encontrar formas de preservar sus creencias existentes y explicar hechos inconvenientes de manera que protejan su ego. Lo que me importa no es lo que piensan o si han aprendido algo, sino lo que he aprendido y cómo he permitido que esa experiencia moldee mi enfoque del liderazgo y la vida de maneras que espero hagan de mí un mejor líder y una mejor persona. He aprendido a confiar en mis instintos sobre personas y situaciones, a reconocer la condescendencia incluso cuando está envuelta en cortesía superficial, a entender que la incomodidad social a menudo es un precio que vale la pena pagar por mantener tu dignidad, y a nunca disculparme por el éxito o la calificación que has ganado a través del mérito, en lugar de la herencia o las conexiones familiares. También he aprendido compasión por aquellos que no han tenido oportunidades, que enfrentan barreras genuinas basadas en circunstancias más allá de su control, que trabajan el doble de duro por la mitad del reconocimiento, porque he estado allí. Sé cómo se siente estar en el exterior mirando hacia adentro, ser juzgado antes de que hayas dicho una palabra, llevar el peso de bajas expectativas que otros han colocado sobre ti, y ese conocimiento me hace un mejor líder porque puedo ver talento y potencial en lugares donde otros podrían pasarlo por alto. La firma consultora que fundé se ha expandido significativamente desde que asumí el puesto de junta en Industrias Titanio. La visibilidad y credibilidad de ese rol, abriendo puertas que previamente habían estado cerradas, y he sido intencional sobre a quién contratamos y cómo operamos, priorizando antecedentes diversos y perspectivas variadas, valorando la competencia sobre el pedigrí, creando caminos para personas talentosas que podrían no tener credenciales tradicionales pero tienen la inteligencia, la ética de trabajo y el pensamiento innovador que impulsan resultados reales en lugar de solo presentaciones bonitas. Se siente como una pequeña forma de interrumpir los sistemas que trataron de mantenerme fuera, de extender a otros las oportunidades que tuve que luchar tan duro para acceder, de construir algo que refleje los valores que he desarrollado a través de la experiencia en lugar de los valores que me enseñaron personas como Ricardo y Catalina, que pensaban que el mundo debería permanecer exactamente como estaba. Mi historia no es única.
Hay innumerables personas que han enfrentado situaciones similares, que han sido subestimadas y despedidas basándose en características superficiales, que han tenido que trabajar más duro y lograr más para recibir una fracción del reconocimiento y respeto que otros reciben simplemente por existir en las circunstancias correctas. Y si compartir mi experiencia ayuda incluso a una persona a encontrar el coraje para defenderse o la perspectiva para desafiar sus propias suposiciones sobre otros, entonces la incomodidad de esa cena y sus consecuencias habrán servido un propósito más allá de mi vindicación personal. Entonces, esto es lo que quiero que saques de todo esto. Más allá del momento satisfactorio de ver a personas privilegiadas darse cuenta de que han juzgado mal a alguien con poder sobre sus carreras, más allá del schadenfreude de ver la condescendencia convertirse en desesperación, más allá del drama superficial de esa revelación en la cena. La lección real es sobre conocer tu valor incluso cuando todos a tu alrededor te están diciendo que no vales nada, sobre mantener tu dignidad incluso cuando estás siendo sistemáticamente disminuido, sobre tener el coraje de pararte en tu verdad, incluso cuando sería más fácil o más seguro encogerte para encajar en las expectativas de otros que nunca te aceptarán completamente. Se trata de reconocer que las opiniones de personas que te descartan basándose en dónde vives, o dónde fuiste a la escuela, o cómo hablas, o cualquier otro marcador superficial, no son en realidad opiniones informadas que valga la pena internalizar. Son reflejos de las inseguridades y limitaciones de esas personas, no declaraciones sobre tu valor real o potencial que deberías aceptar como verdad. Se trata de entender que el éxito no es solo escalar la escalera, sino cerrar esa escalera detrás de ti para que otros no puedan seguir, sino cambiar los sistemas y estructuras que hicieron que escalar fuera tan difícil en primer lugar. Usar cualquier poder e influencia que ganes para hacer el camino más fácil para aquellos que vienen después de ti, porque eso es lo que construye un legado real. Se trata de saber cuándo ser paciente y cuándo hablar, cuándo dejar las cosas pasar, y cuándo trazar una línea que no permitirás que se cruce, cuándo ser diplomático y cuándo ser directo, porque navegar jerarquías profesionales y sociales como un extraño requiere juicios sofisticados sobre qué batallas importan y cuáles no valen la energía emocional. Y tal vez lo más importante de todo, se trata de no dejar que la amargura o la ira envenenen tu éxito, sobre canalizar experiencias difíciles en acción constructiva en lugar de resentimiento destructivo, sobre probarte a ti mismo a través de resultados en lugar de venganza, sobre construir algo significativo en lugar de solo derribar a aquellos que dudaron de ti, porque ese es el camino hacia la verdadera satisfacción. Todavía pienso en esa velada a veces, especialmente cuando enfrento una decisión difícil o una interacción desafiante donde siento que estoy siendo subestimado nuevamente, y extraigo fuerza del recuerdo de defenderme, de negarme a aceptar el rol que me habían asignado, de confiar en que mis calificaciones y carácter finalmente importarían más que sus prejuicios, sin importar cuán arraigados estuvieran. Me recuerda que el respeto es algo que reclamas en lugar de algo que esperas que te den como un regalo, que el silencio no siempre es oro, y a veces lo más importante que puedes hacer es hablar tu verdad clara y sin disculpas, y que las personas más confiadas en su superioridad son a menudo las más frágiles cuando esa superioridad es cuestionada por alguien a quien consideraban inferior. Si has llegado tan lejos en mi historia, quiero agradecerte por escuchar, por preocuparte lo suficiente por la experiencia de una persona como para invertir tu tiempo y atención en esta narrativa larga, y quiero que sepas que tus experiencias también importan, tus luchas y victorias, y momentos de defenderte a ti mismo, son válidos e importantes, incluso si nunca se comparten en YouTube o se convierten en legendarios dentro de tu organización, porque cada acto de dignidad cuenta. ¿Alguna vez has estado en una situación donde las personas te subestimaron, donde fuiste despedido o condescendido basándose en suposiciones en lugar del conocimiento real de quién eres y de qué eres capaz? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación, porque creo que aprendemos tanto de las experiencias de los demás como de las nuestras propias, y compartir estas historias crea conexión y solidaridad
entre personas que han navegado desafíos similares en sus propias vidas y carreras. Entender las dinámicas de prejuicio, suposiciones y poder es crucial para cualquiera que intente construir una carrera o crear cambio en organizaciones establecidas, porque estas fuerzas son reales y omnipresentes, incluso cuando no se reconocen abiertamente. Y cuanto mejor las entendamos, mejor podremos navegarlas efectivamente sin perder nuestra alma en el proceso. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar sobre tus propias experiencias, o cambió cómo piensas sobre las suposiciones que haces sobre otros, basándote en factores superficiales, por favor deja un like para ayudar a otros a encontrar este contenido que podría ayudarlos en sus propias luchas. Me honraría si te suscribieras a Yo lo viví para más historias auténticas, sobre experiencias reales, desafíos y transformaciones, porque creo en el poder de la narración veraz para ayudarnos a entendernos a nosotros mismos y entre nosotros más profundamente de lo que cualquier teoría o libro de texto podría lograr. Presiona esa campanita de notificaciones para no perderte historias futuras que espero te inspiren, desafíen o simplemente te recuerden que no estás solo en lo que sea que estés enfrentando en tu propia vida. Gracias por estar aquí, por escuchar, por comprometerte con esta historia de una manera que significa que realmente te importa, y recuerda que tu valor no está determinado por las opiniones o suposiciones de otros, sino por tu carácter, tus esfuerzos y tu compromiso de ser auténticamente tú mismo incluso cuando eso es difícil o te hace destacar de maneras incómodas. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño. Nunca aceptes la falta de respeto como el precio del avance profesional, y nunca dudes de que mereces un asiento en cualquier mesa donde tus habilidades y perspectiva puedan contribuir con valor real. El mundo necesita más personas que se nieguen a aceptar limitaciones arbitrarias basadas en antecedentes o circunstancias, que desafíen jerarquías establecidas, no a través de la destrucción, sino a través de la excelencia, que prueben a través de sus acciones que el mérito importa más que el pedigrí, y que usen su éxito para crear oportunidades para otros, en lugar de cerrar la puerta detrás de ellos. Ese es el legado que estoy tratando de construir. Ese es el cambio que estoy tratando de crear, y espero de alguna manera pequeña, esta historia contribuya a esa transformación más grande que todos necesitamos. Cuídense, defiéndanse a ustedes mismos, y nunca olviden que son dignos de respeto simplemente porque son humanos, no por dónde vinieron o a dónde van, sino porque la dignidad es un derecho de nacimiento, no un logro que deba ganarse a través de la perfección. Hasta la próxima vez, sigan compartiendo su verdad, porque así es como cambiamos el mundo, una historia honesta a la vez.